Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Urquiaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, la PUC. En esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida a este evento que hemos titulado Elecciones 2026. ¿Qué cambia con la nueva bicameralidad y cómo impacta en la representación política? Este evento, cabe destacar que lo estamos realizando en el marco de un lanzamiento, un nuevo curso que estamos eh, promocionando, que es el curso de Elecciones Generales 2026, Claves, Retos y Perspectivas, cuyo inicio está programado para el 18 de agosto. Bien, el día de hoy en este evento nos acompañarán tres de nuestros docentes que forman parte de la plana docente del curso. El profesor Fernando Tuesta, quien es profesor principal de Ciencia Política en la PUC, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y licenciado en Sociología por la PUC, con estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg en Luego también ha sido el profesor Tuesta, ex jefe de la OMPE, director del Instituto de Opinión Pública de la PUC y presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en el año 2019. Asimismo, con nosotros está el profesor José Naupari, quien es abogado por la PUC y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue asesor de la Comisión de Constitución del Congreso y es ex abogado del Jurado Nacional de Elecciones en áreas de gestión institucional y defensa jurídica. Y por último, el profesor Roberto Mostajo, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue coordinador de asistencia técnica a organizaciones políticas en la Gerencia de Información y Educación Electoral de la OMPE y jefe de normativa y regulación de finanzas partidarias en la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la misma institución. Bien, antes de darle pase al profesor Tuesta, quiero invitarlos a que puedan aprovechar este espacio con sus aportes, en realizar comentarios. Posterior a la exposición de los docentes, vamos a tener un espacio de consultas, así que agradeceremos que todas estas consultas puedan realizarlas a través del chat de la plataforma. Así que bien, sin más, darle la más cordial bienvenida al profesor Fernando Tuesta. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Mi agradecimiento por la invitación a participar en este evento y a todos quienes están hoy día conectados. Bueno, me acompañan en esta oportunidad eh, antiguos colegas y amigos, José Naupar y Roberto Mostajo, con quienes hemos tenido muchas oportunidades en coincidir en este campo que es el ámbito electoral. Y vamos a ser parte de la plana docente del curso, como ya ha señalado Marco. Yo quiero empezar dando algunos apuntes de lo que van a ser los temas que vamos a tratar en el curso que se inicia el 18 de agosto. Quiero compartir pantalla eh, para poder mostrarles eh, algunos aspectos centrales de este curso. Bueno, eh, nos preguntamos desde que el Congreso de la República se encargó de modificar la Constitución y el regreso a la bicameralidad desde el año 92, eh, ¿qué cosa va a cambiar? Van a cambiar muchas cosas, no solamente el diseño institucional, sino también algunos aspectos relativos al sistema electoral, la forma de elección, pero van a quedar también o están quedando algunas lagunas, sobre todo normativas, que vamos a conversar posteriormente con José y Roberto. Para empezar, el Senado. Eh, Vamos a tener un Senado a partir de 2026 compuesto por un mínimo de 60 senadores. Eh, Este es muy importante porque este Senado no va a ser el mismo que tuvimos en el diseño de la Constitución del 79. Este es un Senado que va a elegir autoridades, va a tener algunas prerrogativas que en el curso vamos a detallar con profundidad. Por ahora solo decirles que vamos a tener 60 senadores. La Constitución dice mínimo, quiere decir que esto va a poder crecer en otras oportunidades.
Vamos a elegir 26 senadores, uno por cada circunscripción, digamos, donde están las regiones, ¿no? Lima, a diferencia de todas que va a tener un solo escaño, va a tener cuatro, con lo cual van a sumar 30 y va a ser una forma de elección. Y esta es la particularidad. Van a haber dos formas de elección que va a ser un problema de en distintas direcciones, porque los otros 30 van a ser elegidos en una circunscripción única. Vale decir, listas que a las que vamos a votar, sea uno de Tumbes, de Ucayali, de Arequipa, etcétera. Van a ser listas cerradas con voto preferencial, pero acá viene la otra particularidad. Para ser elegido senador se va a requerir tener 45 años, una edad extremadamente alta. Siempre el Senado tuvo como, digamos, edad mínima, 35 años, lo tiene el presidente de la República. Sin embargo, en esta oportunidad se han manejado 45 años. Italia, por decir un ejemplo, que es uno de los países que tiene muy alto, tiene solamente 40, pero así lo ha hecho como modificación este Congreso, pero ha puesto una alternativa. Si no tienes 45, puedes postular si has sido congresista o diputado. Y allí hay una ventaja, porque en realidad, esto lo va a mostrar en su momento en la clase, esta lista de 36 congresistas actuales no tendrían 45 años el próximo año, pero sin embargo, por ser congresistas, sí podrían postular. Hay congresistas que tendrían 44 y congresistas que tendrían de 31 años. Esta es una desventaja y una observación que uno puede hacer a esta forma como se ha diseñado. La Cámara de Diputados va a ser mínimo de 130, igual que el Congreso actual. Su forma de elección va a ser también la misma, pero la particularidad es que también va a poder crecer en número conforme pasen los años, ¿no? Eh, no me voy a detener en las funciones, que son más o menos las propias que tienen las cámaras bajas, eh, o las cámaras de diputados o cámaras de representantes, como suele llamarse. Entonces lo que vamos a tener es un regreso a la bicameralidad. Vamos a conversar ahora con José Roberto y solamente señalar lo siguiente. En realidad lo que vamos a tener el próximo año es lo que podríamos llamar el superaño electoral. Y lo es porque vamos a cambiar todos nuestros representantes, presidente de la República hasta el último concejal o regidor distrital. En dos momentos, en el primer semestre, la elección a presidente de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Parlamento andino. En el segundo semestre, los que son representantes al Consejo, perdón, a las regiones y a los municipios. Van a ser 5 elecciones simultáneas, vale decir, el mismo día, y luego vamos a ver incluso cómo esto complica la boleta o cédula electoral. Hay 43 partidos inscritos, pero sin embargo las alianzas electorales, la que reduciría el número, tienen como límite de inscripción este 2 de agosto. El padrón va a ser de 27,5 millones, un poco más de electores, de los cuales el 10% va a votar por primera vez. Vale decir, no votaron en el 2021. Esto hace, pues, como observación, que tenemos un padrón joven en general. Esto lo vamos a ver también en una clase especial con un docente que viene de RENIEC y que es la persona especializada en este tema. Se van a eliminar las PASO, vale decir, la forma de selección de candidatos. El Congreso lo que ha hecho es flexibilizar el tema del financiamiento,
lo cual es un serio problema porque ahora lo que tenemos, ustedes bien saben, es un contexto sumamente preocupante del crimen organizado y lo que vamos a tener también son umbrales, vale decir, lo que en el Perú se llaman vallas para ingresar al Parlamento. Esto no es poca cosa porque van a ser los umbrales o vallas, vamos a ver luego un gráfico, más exigentes de la historia, más exigente de la historia. Roberto nos va a hablar un momento también de las modalidades de elección que vamos a tener el 27, último domingo de noviembre y primer domingo de diciembre. Hay tres modalidades, pero la mayoría parece inclinarse a la modalidad de delegados. Entonces lo que vamos a tener es en realidad un fraccionamiento electoral, pero no necesariamente parlamentario. Miren ustedes, son la cantidad de partidos que están inscritos. Se puede reducir hasta el 2 de agosto, en que se inscriben como fecha límite las alianzas, pero vamos a tener una cédula más o menos así. Por eso yo les decía que vamos a tener 5 columnas, 5 elecciones simultáneas, presidencial, diputados, senadores, un senador por cada región, pero a Lima le tocan 4, y luego 30 senadores por circunscripción única y Parlamento andino. Y como verán, los cuadrados es voto preferencial. Esta es la elección más compleja para su planificación y ejecución. Va a ser un dolor de cabeza para la OMPE organizar, publicitar, decir la forma, cómo votar. Esto entonces no es un problema solamente de que hay una fila larga de partidos, sino hay columnas que lo hacen más ancho, lo que nunca ha sucedido. Y finalmente, para conversar con mis colegas, pues muchas cosas de qué conversar, este gráfico que creo que es bastante contundente. En amarillo lo que tienen ustedes es el número de listas que se presentaron al Parlamento del 2001: 13, 24, 12, 11, 20, 43. Con las alianzas podría descender, digamos, 30. Pero ¿cuántos de estos ingresaron? Está en azul. 11, 7, 6, la última vez 10. Pero si aplicáramos la ley actual, que va a ser la que norme el ingreso al Parlamento el próximo año, si lo aplicáramos hacia atrás, haciendo simulaciones, que es la que yo he realizado, solo hubieran entrado 5 partidos al Congreso y esto parece que no va a variar. Vale decir, y este es un tema interesante, tenemos pues una cantidad de partidos muy gran, muy alta, pero probablemente vamos a reducirlos a muy pocos. Y entonces el primer tema que quiero conversar con mis colegas es el tema de las fechas, que es el 2 de agosto como límite. ¿Qué problemas encuentran ustedes? A ver, primero José y después Roberto, sus primeras impresiones. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Escuela de Gobierno, al doctor Roberto y también al doctor Fernando y a todas y todos ustedes por su participación. Claro, sin duda, el 2 de agosto ya estamos contra el tiempo, vence el plazo, como bien lo ha mencionado el profesor Fernando, para que se solicite la inscripción de alianzas electorales, siendo que puedes presentar tu solicitud y de repente se pueden terminar cayendo en el camino, porque el plazo para que las alianzas queden inscritas vence el 1 de septiembre. En ese contexto, por ejemplo, el jurado, cuando modificó el reglamento del registro de acciones políticas, ha previsto computar justamente, digamos, fines de semana y feriados de agosto como días hábiles para poder llegar, digamos, con el tema de la calificación y periodo de tachas. ¿Por qué eventualmente podría terminarse observando una alianza? Sin lugar a dudas, bueno, uno, porque de repente quien termina adoptando el acuerdo de constitución de alianza no es el órgano previsto de tal manera en el estatuto, o porque de repente tiene el mandato vencido, por ejemplo, ¿no? Ahí también hay algunos, o sin duda probablemente el doctor Roberto lo abordará con mayor acuciosidad que yo, de repente el acuerdo de constitución de la alianza no es del todo prolijo, ¿no? De repente podría darse el caso de que erradamente se quiere consignar en el acuerdo de constitución de alianza quién va a ser el candidato, y eso, o candidata, y eso
no corresponde. Y sin duda, probablemente también el tema vinculado con las alianzas, que no necesariamente un partido político está obligado a presentar fórmulas presidenciales, pero sí, como bien lo ha escrito en su gráfico el doctor Fernando, sí congresales. Quizás el hecho de que de repente, si yo obtengo representación o gano la elección, estoy obligado por ley a conservar la inscripción durante todo el periodo de mandato representativo, considerando que el periodo de mandato representativo iría hasta 2031 y tenemos en el 2030 unas elecciones regionales y municipales, quizás también eso no termine siendo tan atractivo, aparte como bien también lo ha advertido el doctor Fernando, los vacíos que quizás pudiéramos estar identificando en cómo podríamos terminar repartiendo el financiamiento público directo en casos de alianza. Porque si voy a conservar la inscripción, al partido como tal no le tocaría formalmente nada en esos años. Habría que ver en ese punto. Esa sería por ahora mi intervención. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Claro, no, no. Roberto, tus impresiones iniciales Sí, bien, sobre el bien. tema de las alianzas. Buenas noches con todos y con todas. Igual es grato para mí participar en esta capacitación que está llevando adelante la escuela de la PUC. Y respecto al tema que estamos planteando, estaba recordando hace poco las declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones en un medio de comunicación donde hacía un llamado para que efectivamente las alianzas ya se presenten en la, en la mesa de partes del jurado para que ya se inicie el procedimiento de inscripción, ¿no? Ya se recordó acá el último día para presentar esta solicitud de inscripción es el 2 de agosto. Y a pesar que las normas en la ley de organizaciones políticas se han modificado, de tal manera que ahora yo diría, hay un incentivo para formar alianzas, porque si se forma una alianza de dos partidos, la valla va a ser 5%. Y si se formasen con más de dos partidos, es decir, 3 5 y cualquier otro número, la valla no va a superar el 6%. Entonces, por ahí hay un incentivo, efectivamente, para que se puedan conformar alianzas. Y por los Roberto, medios de solamente, disculpa comunicación, que Roberto, te sí, interrumpo para simplemente aclarar al público. Antes era 5% como base y por cada partido se agregaba un 1%. Esa era la idea, ¿no? Solo que se ha modificado y es lo que ahora tú señalas, ¿no? Máximo 6% si hay alianza. Si son dos o son 10 es 6%, ¿no? de acuerdo. Y en ese contexto, eh, parece muy interesante efectivamente que se hubiesen ya conformado alianzas y sobre todo si hubiesen presentado ya las solicitudes, ¿no? Sabemos por los medios que hay un conjunto de partidos que están en conversaciones, pero al parecer hasta ahora no se ha plasmado ya en papeles las solicitudes de inscripción de estas alianzas. Y como ya decía el profesor Nopari, eh, desde el 2 de agosto al 1 de septiembre, prácticamente estamos hablando casi de 30 días calendario, ¿no? Y a pesar que efectivamente el jurado ha implementado sábados y domingos, ¿no? Con la finalidad justamente de llegar al 1 de septiembre con alianzas ya inscritas, igual sabemos en nuestro país que a veces se presentan tachas porque el procedimiento regular es el que se va, el jurado ha planteado en el reglamento de organizaciones políticas como si estuviera inscribiéndose pues un partido político, ¿no? Entonces ahí van a haber algunos problemas que se pueden presentar y esperamos efectivamente que las alianzas se puedan presentar porque llegar al día de la elección con 43 partidos políticos y con las cédulas ya mostradas por el profesor Toesta, efectivamente puede ser un gran problema para la ciudadanía en general, ¿no? Por eso estimamos y ojalá en la brevedad se puedan plasmar estas alianzas, cumplir con todos los requisitos y puedan efectivamente presentarse inclusive hasta antes del 2 de agosto que es el último día para la presentación de estas solicitudes, ¿no? Por ahí irían mis comentarios. Hay un tema que creo que es importante que quienes nos están viendo, escuchando, sepan. ¿Qué se necesita para ingresar al Parlamento? ¿Y por qué decimos que esto
es un umbral nunca antes visto. Antes teníamos como exigencia para ingresar al Parlamento obtener un porcentaje que en general ha sido 5% de los votos válidos del resultado parlamentario, no presidencial, hay mucha confusión, solo parlamentario. Pero decía o a lo largo de mucho tiempo, o haber conseguido un número de congresistas. En esta oportunidad, lo que se ha hecho es, la norma señala que para el caso de la Cámara de Diputados, tú debes de obtener el 5% de los votos válidos y dice más el 5% del total de escaños de la Cámara. Como la Cámara tiene ahora diputados 130, el 5% es 6,5. Entiendo que el jurado lo interpretaría como 7. Vale decir que si no consigues ambas condiciones no entras. Y este es para que tengan idea de cómo pudo haber sido el Parlamento si se hubiera aplicado esta norma, digamos, en años anteriores. Por ejemplo, Perú Posible, que fue partido de gobierno en el año 2001, en el año 2006 sacó más de 7%, consiguió una condición, pero solo sacó 2 congresistas. Con esta norma no hubiera ingresado. También en la última oportunidad han habido partidos que han superado el 5%, pero han conseguido menos de 7. En esta oportunidad hubieran ingresado la mitad, la mitad. Entonces, voy a lo siguiente. Si bien es cierto, los partidos están en conversaciones y estimo, creo que esto también podría entenderse, de que no están haciendo el esfuerzo necesario o no entienden que los umbrales son tan altos en un país tan fraccionado que la posibilidad de ingresar al Parlamento realmente es muy poco probable para la mayoría. Yo creo, esta es una opinión personal, que lo que vamos a observar es una masacre. Es decir, de los 43 van a desaparecer la mayoría. Entonces, las alianzas, bien lo señaló Roberto, hay algunos incentivos. Es casi una medida de sobrevivencia para muchas organizaciones políticas. Casi una medida de sobrevivencia. Sin embargo, hay algunos problemas. A ver, José, porque hay algunos vacíos. Por ejemplo, cuando tú inscribes una alianza, tienes que ponerte de acuerdo y presentar ante el jurado el nombre de la alianza, el símbolo de la alianza, pero luego cómo se reparte, digamos, el financiamiento público. Por ejemplo, imaginemos que hayan 5 partidos en una alianza, ¿ya? Vamos a jugar con este ejemplo, 5 partidos. Y los partidos son de diferente tamaño en el sentido, pues, de arrastre electoral, en fin, pero dicen, bueno, cada uno va a recibir la quinta parte del financiamiento que consigamos. Pero puede ocurrir algunos vacíos que antes de la reunión hemos conversado y quisiera que los expliques, José, y luego tú, Roberto. Muchísimas gracias, maestro. Sí, bueno, con respecto al tema del financiamiento público, pues habría ciertamente que, como lo conversábamos también, que señalar que ahora con la bicameralidad, pues materialmente se va a triplicar el monto del financiamiento, porque es un voto válido por la elección de cada Cámara. Si sumamos la modalidad, que hay dos modalidades para la Cámara de Senadores, el porcentaje, si tenemos el mismo número de votos válidos, pues el porcentaje se podría triplicar. Y claro, ahí a mi juicio, los vacíos que también yo personalmente encuentro son precisamente cómo compatibilizar el acuerdo que válidamente usted ha dado cuenta con el hecho de que si yo obtengo representación, la alianza se mantiene inscrita durante todo el periodo de mandato representativo, porque si la alianza se mantiene inscrita durante todo el periodo de mandato representativo, en sí el financiamiento debería recaer para la alianza. Y la alianza durante esos 5 años sería la única, ni siquiera podría ir en efecto cascada a los partidos,
sería la única la que podría materialmente hacer uso de ese financiamiento público, lo cual creo yo, lamentablemente no se llegó a precisar, sino eventualmente a derogar ese extremo de la ley de organizaciones políticas. Y por otro lado, agradecerle, porque siempre uno aprende en todo espacio, también con ustedes y también con quienes los escuchan. Usted hacía referencia a un umbral muy alto, hacía referencia al número 7, pero por ejemplo ahí también habría que recordar, pero entiendo que va a contramano del número, de que antes era que tenía que tener en más de una circunscripción. Ahora Una, ya una no importa en qué situación. circunscripción la tengo, si llego a tener los 7 en una sola, veo muy poco probable que un solo partido obtenga 7 en Lima, Sí, puede ser ¿no? bien Que difícil. ya pasaría, ¿no? Claro, pero eh, a ver, Roberto, para que Eh, conozca el público, el financiamiento público entre el periodo 2021 y 2026, que van a terminar de recibir los partidos durante todo el quinquenio, es cerca a los 78 millones de soles. Cerca, ¿no? 77 millones y tanto. Repartidos, y este es el tema, lo que se reparte es 40% igual y 60% en proporción a los votos obtenidos en la Cámara. Como bien ha señalado José, ahora hay un tema, porque vas a tener dos cámaras y entonces el financiamiento, esa parte no lo han modificado, se va a multiplicar el 0,1% de cada voto válido, ¿no? Eh, perdón, cada voto válido por el 0,1 de la UIT. ¿Cuánto será la UIT el próximo año? No sabemos, pero va a crecer. Hay algunos vacíos, Roberto, en la ley, porque eh, seguimos atados a un tema que ya lo ha señalado José. El dinero iba al partido, pero hay que recordar lo siguiente, ya el 45% de los miembros del Congreso han salido de su partido de origen, de su bancada de origen. En el extremo podría un partido o su inicial bancada, todo salirse, ¿no? Y sin embargo, el partido sigue recibiendo. La alianza, en este caso, Roberto, también haría lo mismo, lo cual obligaría, como ha señalado José, a mantenerse durante todo el periodo. Pero este es un problema, ¿no? en efecto, se incorporó una regulación en la ley de organizaciones políticas que ahora casi casi hace obligatorio que si una alianza obtiene cargos de poder, va a tener que quedarse durante todo el periodo de ejercicio, por ejemplo, de un gobierno. Es decir, la alianza, por aplicación de esta regulación de la ley de organizaciones políticas, prácticamente tendría que quedarse como alianza durante los 5 años, durante todo el quinquenio. Sin embargo, como muy bien dice el profesor Nopari, no se ha compatibilizado esa regulación referida a que la alianza tenga que mantenerse durante todo el quinquenio y obviamente sería muy fácil decir, todo el financiamiento que gana la alianza sería para la alianza, ¿no es cierto? Sin embargo, si analizamos con detalle qué debe contener, entre otros tópicos, el acta de conformación de la alianza, dice que tendrían que ponerse de acuerdo para ver cómo se reparten el financiamiento público que obtendría la alianza. Pero por otro lado tenemos una norma que te dice, no, la alianza tiene que mantenerse durante los 5 años. Entonces, ahí no hay pues concordancia. Sin embargo, eso está vigente, o sea, ese extremo de que los partidos que forman la alianza tienen que ponerse de acuerdo en el acta cómo se van a distribuir ese financiamiento en el caso hipotético que efectivamente obtengan cargos de representación en el Congreso. Y además, a eso le agregamos esta situación que dice que partido que no obtiene representación, aún formando parte de la alianza, va a tener que cancelarse. Entonces, ahí hay un tema adicional que hace un poco más complejo esta posibilidad de darle el financiamiento público directo pues, a la alianza. Entiendo que
en su momento seguramente se va a tener que enfrentar a estas situaciones. Hay un tema que quiero agregar que es el siguiente. Por favor, quienes deseen pueden ir colocando en el chat algunas preguntas para poder responder. No tenemos también tiempo límite. Eh, un punto. Imaginemos que es una alianza de 5 partidos. E imaginemos a su vez que esta alianza no consigue ningún escaño en la Cámara de Diputados, pero sí consigue el mínimo que es 3 en la Cámara de Senadores. Si son 3 y son 5 partidos, van a haber por lo menos 2 partidos, cuando menos, que no van a tener escaños. Y la ley señala que si eres parte de una alianza y no consigues escaños, te cancelan la inscripción. Entonces, ¿cómo eres parte de una alianza si eres de un partido cancelado? Primer tema. Segundo tema, bien ha señalado Roberto, la alianza está constituida para formarse y desarrollarse y estar, digamos, en esa alianza los partidos entre el 26 y el 31. Pero el 30 son elecciones regionales y municipales. Y los partidos, bajo esta norma todavía no bien desarrollada, y tienen que haber alguna forma de desarrollarla, si no, va a haber serios problemas, se verían obligados a participar como tales en las elecciones regionales y municipales, porque un partido, miembro de una alianza, no puede postular en una circunscripción en donde participa la alianza. Ah, ese es uno de los problemas, ¿no, José? Sí, sin lugar a dudas, estimado Fernando. Y aparte, como bien advertido, hay tanto vacío con esa regulación porque recordemos que, por ejemplo, los cargos directivos de las asociaciones políticas tienen un periodo máximo de 4 años. Ya, Ujú. si va a estar vigente por todo el periodo de mandato representativo, va a llegar al 2030 que con cargos directivos con mandato vencido. Sí. Entonces, ahí, ¿cómo incluso podría participar en el 2030? Más allá de que el Congreso ha eliminado la exigencia de que los partidos presenten listas distritales, más allá que el Congreso ha hecho un incremento escalonado de participar en listas provinciales y en regionales, igual de todas maneras implicaría pues un corsete innecesario que debió haber llevado en todo caso una reflexión sobre si es que debía mantenerse la vigencia de la redacción de ese artículo. Y es más, ¿no? Incluso un poco en la misma óptica que también usted plantea, por ejemplo, la redacción de respecto al 5 y el 6% en el caso de las alianzas para conservar la inscripción, ¿no? Alude a votos válidos de la elección nacional. Entonces, pero como usted bien ha advertido, tenemos varios tipos de elección. Entonces, basta que yo cumpla con alguno, o sea, pase ese 6% en alguno de en alguno de esos tipos de elecciones y la alianza se conserva. Y claro, evidentemente, si tengo representación y soy a su vez un partido que integra la alianza, pues no pasa nada. Y hay un tema bien interesante, mi estimado don Fernando, mi estimado Roberto, que ustedes también han tocado un tema importante. Si un partido político que integra la alianza no tiene representación, válidamente va a ser cancelado. Entonces eso debería llevarnos a pensar que al momento del acta de constitución de la alianza, tendría que asegurarse en la modalidad de elección interna o elección primaria, que le llaman ahora, ¿no? De que por lo menos un porcentaje de candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado tenga que tener un partido, por lo menos un mínimo de porcentaje, porque si no, ya estaría yendo a morir sin siquiera haber participado en la elección de abril. Sí, todos estos problemas eh, en realidad tienen que enfrentar los partidos para constituir una alianza. Es complicado la alianza, pero contra eso los partidos tienen el otro problema, vale decir la guillotina. Ir solos ahora es pues un riesgo enorme, ¿no? Acá en el chat dice buenas noches con todos. De los 43 organizaciones políticas pueden reducirse con la fiscalización posterior y las alianzas pueden reducir sus miembros. ¿Tú qué dices, Roberto? Dice con la fiscal. Bueno, entiendo que se refiere a lo que había informado el jurado, que hay un proceso de fiscalización de la inscripción
¿Cómo lo ves eso? A mí, yo lo veo difícil, Eh, pero en fin. Pienso que en todo caso la pregunta iría más por el tema ya de los resultados, ¿no? Es decir, con la aplicación de la valla o los umbrales. No, pero creo que se refiere a la pregunta sobre la inscripción. Recuerda que con este tema de de la falsificación de firmas y de registros, el jurado anunció que iba a ser un proceso de fiscalización posterior. Yo entiendo que no va a haber ningún tipo de, por ejemplo, cancelación de inscripción, porque la ley de organizaciones políticas señala de manera taxativa cuáles son las causales de cancelación, ¿no? Y esta figura será pues para el futuro de repente, Correcto, correcto, Fernando, correcto. ¿no? Solo quería hacer una mención respecto del problema planteado, qué pasa con la alianza que va a conformarse por un quinquenio. Claro, uno de los tópicos que se desarrolla en el acta de conformación es en qué elección va a participar. Y entiendo que esa elección básicamente diría en elecciones generales. Por ende, en la regional y municipal de 2030, probablemente no tengan problemas esos partidos porque la alianza es, claro, es para la elección general, no para la regional y municipal. Pero igual el problema subsiste porque igual va a haber un conjunto de partidos que están conformando por un lado la alianza y del cual no pueden disolverse porque hay una ley que dice que tú tienes que mantener la alianza, cosa que puede ser interesante porque en el pasado también las alianzas básicamente eran pues electorales, ¿no? Es decir, terminaba el proceso y hasta ahí llegaba la alianza. Creo que la idea no deja de ser interesante de que efectivamente durante el ejercicio del gobierno se mantenga esa alianza, ¿no? Ojalá efectivamente pudiera ser así. Pero igual, el 2030 llega y efectivamente por un lado va a haber una alianza, pero que se conformó para las elecciones generales, pero por otro lado esos partidos van a decir, no, nosotros no hemos formado una alianza para la regional y municipal, así que cada uno puede participar por su cuenta. Pero igual sería un fenómeno interesante para ver cómo va a funcionar de todas maneras esa situación, ¿no? Es una... Roberto, solamente a partir de lo que tú dices, eh, recordar lo siguiente. Eh, en lo que va del siglo, ninguna alianza conformada de esta manera que ahora señala la ley ha ganado una elección. Porque claro, si no eres gobierno, me refiero a gobierno, ¿no? En elección me refiero a gobierno. Una cosa es si eres una alianza que estás en la oposición o no eres gobierno, y otra cosa es si eres gobierno. Eh, la última alianza importante que ganó fue en la década del 60, la Alianza de Acción Popular con la Democracia Cristiana, no así posteriormente, ¿no? Ese es un problema sobre esto de si son alianzas electorales o alianzas de gobierno. Las alianzas electorales se convierten en gobierno muchas veces u otras veces no son alianzas electorales, pero sí son de gobierno. Por ejemplo, en el gobierno de Perú Posible se estableció una alianza con el Frente Independiente Moralizador y hubo incluso distribución de carteras, pero muchas veces incluso esas alianzas de gobierno terminan por disolverse. No, o sea, no ha habido en la historia nuestra alianzas de gobierno que se han mantenido a lo largo de 5 años. Entonces, este es un tema. Pero nos dicen, por ejemplo, a ver, ¿en qué medida las declaraciones públicas de los precandidatos presidenciales inciden en el proceso de negociación y consolidación de alianzas interpartidarias? ¿Constituye un factor decisorio en la viabilidad? Bueno, quizás sí esto es un poco más difícil de responder. ¿La cédula mostrada es la aprobada o es una propuesta? No, ya fue aprobada la cédula única. La OMPE presentó la posibilidad de tener dos cédulas separadas, pero esa es la aprobada. La única diferencia de la que yo he mostrado es que si hay alianzas, digamos 5 alianzas, y hay obviamente partidos que presentan candidaturas, lo que se hace es un primer sorteo. ¿Quiénes van primero, las alianzas o los partidos? Y una vez que se sortea y ya se sabe quiénes van primero, dentro de las alianzas se sortean el lugar y dentro de los partidos se
sortea también el lugar en los partidos. Es al azar, ¿no? Y esa cédula lo que tiene es que es solamente para fines, digamos, de observar el tamaño, pero no está hecha porque no hay alianzas y dos, solamente en orden alfabético. Dice, eh, el país ha perdido con el incremento de senadores por el gasto público. Hemos tenido tanta corrupción en los últimos 25 años y ninguna reforma. Sí, pues. Eh, la alianza que se conforma para presidente se contabiliza para el Parlamento y puede alcanzar mayoría. Las alianzas son para la elección en general. Se llama elecciones generales a la que está constituida por la elección a la presidencia y la elección al parlamento, en este caso bicameral. Eh, a ver, respondan ustedes. Si hacen una alianza para elecciones generales y lo indicas, tiene que cumplir los 5 años de gobierno. Sin embargo, para los municipios, los partidos pueden participar como partidos independientes. Creo que lo hemos resuelto, pero no sé si Roberto tienes algo que agregar. No, no, solamente subrayar que efectivamente la ley dice que pueden participar en elecciones generales los partidos políticos o alianzas electorales. De tal manera que la alianza electoral también se convierte en una organización política y puede presentar candidaturas a la fórmula presidencial, al Senado, a la Cámara de Diputados o al Parlamento andino, ¿no? Dice, a ver, em, a ver, José, Sí, dice, los partidos y alianzas que pierden la inscripción después de las elecciones generales, ¿podrán participar en las regionales y municipales del 26? Lo que conversábamos fuera, a ver si es que puede sí, bueno, responder. sin perjuicio de que a mi juicio, sin perjuicio de que ello podría resultar algo como que de sentido común, el Congreso expresamente ha señalado esa posibilidad. Dicho materialmente que las causales de cancelación recién van a gatillarse terminado el segundo proceso de calendario fijo, llámese la elección regional y municipal 2026. ¿Por qué? Fundamentalmente porque recordemos que la fecha de vencimiento del plazo para convocar elecciones regionales y municipales vence en enero del 2026. Si nos remitimos a lo que dice el último párrafo del artículo 4 de la LOP, según la cual para poder participar en un proceso electoral tengo que estar inscrito a la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria, a enero de 2026 todos los partidos políticos que están corriendo en las elecciones generales van a estar inscritos. Tercer tema a considerar, yo puedo determinar si es que estoy en curso o no en una causal de cancelación cuando se emita la resolución que dispone el cierre de la conclusión de las elecciones generales, que eso sería aproximadamente, estaríamos Agosto. hablando de fines de junio, inicio de julio. Y para esa fecha, incluso ya venció el plazo para que se presente la solicitud de inscripción de lista de candidatos acá en la CRM, que es 110 días calendario de elección. Por esos argumentos es que el Congreso interpretó que los partidos, pese a que podían terminar incursos en una causal de cancelación en el marco de las elecciones generales 2026, podrán participar en las elecciones regionales y municipales 2026, pero, pese a que, por ejemplo, cumplan con el mínimo de listas presentadas en las elecciones regionales y municipales, igual tienen esta causal ya gatillada de las elecciones generales 2026 y tendrían que ser cancelados a inicio del 2027. Claro, acá hay un tema que el Congreso no ha contemplado, creo que con la fineza que se requiere. Eh, una elección termina con una resolución del Jurado Nacional de Elecciones de cierre y posteriormente al cierre, con otra resolución, señala qué partidos se mantienen y qué partidos pierden la inscripción. Entiendo, José, que esto no es ni siquiera en julio, ¿ah? Es hasta agosto llegaba en alguna oportunidad a cerrarse la elección. Pero quizá lo más importante es lo que tú has señalado. Como estamos en un año electoral, súper electoral, cuando está todavía por terminar la elección general, ya está corriendo el cronograma de la elección regional y municipal, porque la elección regional y municipal es el segundo domingo de octubre. Tiene que ser convocado un año antes, o sea, ahora en octubre va a ser convocado y se inicia todo el proceso. Entonces van a haber dos
cronogramas que se yuxtaponen. De tal manera que en el momento en que aún no se ha terminado la elección general, así ya supiéramos qué partidos no han ingresado al Congreso, mientras no exista resolución de cierre, no puede considerarse un partido con inscripción cancelada del ROP, del Registro de Organizaciones Políticas. Pero ya está la otra parte que tú bien has señalado, del cronograma regional y municipal que ya está en curso. Entonces ahí hay efectivamente un problema de lo que están preguntando. Un partido podría no haber ingresado a la Cámara de Senadores ni Diputados. Digamos, sacó 3% en cada uno, ¿no? Digamos. Pero va a poder postular a la Cámara, perdón, a las elecciones regionales y municipales. Podría ocurrir incluso, ¿no?, que logre en esta elección regional y municipal ganar algún municipio, incluso un gobierno regional. Sería una suerte de una nueva oportunidad. Pero repito, esto lo que ha hecho el Congreso es simplemente decir en una disposición transitoria que los partidos que participan en la elección general no se les cancela la inscripción. Por lo tanto, tienen la vía habilitada. Eh, Fernando, sí, solo nada sí, más claro, un complemento de lo que planteabas. Incluso el partido puede no superar el umbral de las elecciones primarias, porque también claro. ahí hay un umbral que hay que aplicar. Es decir, de repente no supera el umbral de las primarias, por ende no va a poder participar en las elecciones de abril, ¿no? Sin embargo, tampoco va a ser cancelado y va a poder participar en las regionales y municipales del próximo año, ¿no? Solo Ahora, quería hacer Vicky, ese alcance. eh, tú lo vas a tocar en su momento en el curso Con con detalle, con detalle. ejemplos. Quizá Así es. darles un primer alcance. De las tres modalidades, es altamente probable que casi todos los partidos vayan por la tercera modalidad, que es por delegados. La norma dice que para poder seguir en carrera requieres haber participado en la asamblea de delegados el 10%. ¿Cuántos son los delegados? Depende del partido según sus propios estatutos. No solamente para que tengan conocimiento quienes nos están siguiendo, el partido que más delegados tuvo fue FREPAP en el año 2021, que fue 110. El 10% de 110 es 11. O sea, bastaba que participen 11 y sigan en carrera. Entonces la probabilidad que todos opten por delegados pues, es alta, aun cuando conversando antes de esta reunión nos señalaban que hay algún partido que quizás se arriesgue a elegir la modalidad de la elección a través de sus solo militantes, ¿no? Pero en fin, algunas últimas palabras para cerrar, José. No, bueno, en primer lugar, agradecerles, invitarles evidentemente para que puedan seguir aprendiendo del doctor Fernando, doctor Mostajo y toda la plana docente que está personalmente muy buena. Creo que es importante en este justamente superaño electoral que puedan seguir, digamos, recordando, refrescando evidentemente conocimientos sobre el tema y por ahí de repente muchas pinceladas. Efectivamente, un partido político puede hacer alianza con un movimiento regional en el caso de unas elecciones regionales y municipales, solamente que en el acta del acuerdo de constitución tendrían que precisar el alcance de la constitución de la alianza. Para el Parlamento andino se le aplica supletoriamente la regulación que, para redundancia, rige para las elecciones de diputados o para la Cámara de Diputados. Respecto a lo del tema de si un partido no tiene representación y forma parte de la alianza, bueno, ese partido perderá la inscripción y los dos partidos que siguen vivos en la alianza serán parte de esa alianza que se mantenga. Eso, mi estimado doctor Fernando, muchísimas gracias a la Escuela de Gobierno, a usted y al doctor Mostajo y todas y todos los asistentes más bien el día de hoy. Y los vemos en las Roberto, clases. sí, Roberto, para despedir. Igual me uno al agradecimiento que hace José y por mi parte estaré listo y preparado para poder afrontar los cursos que seguramente me tocará y con todo gusto desplegaré los conocimientos y la experiencia
de haber adquirido a lo largo de estos años para beneplácito de todos aquellos que se inscriban, y los invitamos a que efectivamente puedan participar en esta capacitación. Creo que va a ser de mucho beneficio para todos, y hasta cualquier otro momento. Bueno, simplemente terminar justamente invitándolos a registrarse en este curso de capacitación, Elecciones Generales 2026. Eh, Somos una plana de 5 profesores, todos ellos expertos y que han trabajado, trabajan en organismos electorales, tienen mucha experiencia. Estamos preparando las sesiones con mucho entusiasmo y los esperamos pues el 18 de agosto próximo. Unas felices fiestas y un agradecimiento a la Escuela de Gobiernos por darnos esta oportunidad de impartir nuestro conocimiento y experiencia en el tema. Marco, te cedemos la palabra entonces. Profesor Fernando, muchísimas gracias. También agradecerle al profesor Naupari, al profesor Mostajo. Como bien comentó, este evento lo hemos realizado con mucho cariño justo en el marco de la convocatoria de este curso que estamos lanzando, que es el de elecciones 2026. Bien, entonces, como comenté al inicio, los docentes que se encuentran el día de hoy son parte de la plana docente, parte de 5 docentes que van a dictar este curso, todos especialistas en los temas que se han tocado el día de hoy. Y por lo tanto, con nosotros está Wendy Quiñones, quien es asesora comercial del curso, para que les cuente un poco más sobre los beneficios de estudiar en la Católica con nosotros, los horarios, la inversión económica, entre otros. Bien, entonces, antes de darle paso a Wendy, despedirme afectuosamente del profesor Tuesta, del profesor Mostajo y del profesor Naupari. Muchas gracias, profesores. Gracias. Bien, Wendy, entonces te escuchamos. Adelante. Sí, muchas gracias, profesores. Muchas gracias, Marquito, por el pase. Muy buenas noches a todos ustedes, estimados participantes. Reiterarles el agradecimiento por su participación en este evento, el cual se está realizando en el marco de la convocatoria del curso de capacitación Elecciones Generales 2026, Claves, Retos y Perspectivas, el cual tiene una fecha de inicio programado para el día 18 de agosto. Comentarles que este curso de capacitación se dicta en una modalidad a distancia y es de 40 horas académicas. Nuestra plana docente está a cargo de reconocidos profesores como el profesor Fernando Tuesta, Carlos Ramos, la profesora Yanek Talavera, el profesor José Naupari y Roberto Mostajo. Siguiente PPT, por favor. Esta propuesta académica del curso de capacitación cuenta con un total de 40 horas académicas, el cual se divide en 32 horas de clases sincrónicas en vivo y 8 horas de clases asincrónicas. En el slider presentado, ustedes podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. De igual manera, en el chat hemos dejado el enlace del brochure para que ustedes puedan visualizarlo. Siguiente PPT. Bien, ¿por qué estudiar el curso en la Escuela de Gobierno de la PUC? Entre los principales diferenciadores, creemos importante resaltar que somos la universidad número 1 del Perú según el QS World University Ranking 2025. Contamos además con una plana docente de alto nivel académico con puestos de alta dirección en las principales entidades públicas. Asimismo, brindamos una certificación digital otorgada al nombre de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y con respecto a la modalidad a distancia, brindamos sesiones sincrónicas en vivos con los docentes, las cuales se complementan con actividades asincrónicas. Como también podrán obtener un amplio networking con alumnos de diferentes lugares a nivel nacional y o internacional. Siguiente PPT. Bien, este curso inicia el 18 de agosto. Los horarios para las sesiones en vivo con los docentes serán en una frecuencia horaria de 2 veces por semana, los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Ahora, en relación a la inversión que tiene este curso de capacitación, la tarifa general es de 950 soles.
Sin embargo, tenemos actualmente un descuento por pronto pago a todos los participantes que deseen poder pagarlo hasta el día 15 de agosto. La inversión sería de tan solo 850 soles, el cual lo pueden hacer a través de una previa inscripción en nuestro campus virtual. Siguiente, PPT. Muchas gracias. Ahora, para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial. Este descuento grupal aplica a partir de 2 personas a más y la inversión por cada participante es de 750 soles. Para poder aplicar esa tarifa grupal, estamos dejando en el chat el enlace del formulario para que ustedes puedan registrar sus datos, el de sus compañeros, amigos, y puedan acceder a esa tarifa exclusiva, la cual va a estar vigente solamente hasta el día jueves 31 de julio. Hay consideraciones muy importantes que tener en cuenta, que aplica solamente a partir de 2 personas a más, no es válido para órdenes de servicio. Y bueno, si ustedes no tienen algún compañero o algún amigo interesado, de igual manera les sugerimos de que ustedes puedan dejar sus datos por el chat o ingresar al enlace que le hemos compartido por el chat de Zoom para poder ver la opción de, si no, unirlo con otros participantes u otros grupos interesados y puedan acceder a esa tarifa exclusiva que tiene un descuento de 200 de 200 soles, perdón, sobre la tarifa general. Entonces, los invitamos a poder participar en este curso de capacitación. Mi nombre es Wendy Quiñones. Cualquier duda o consulta se pueden comunicar conmigo al 992-966-374. Pueden también escribirme al correo comunicaciones.escueladegobierno@puc.edu.p. Agradecerles nuevamente por la atención que nos han brindado y los esperamos en el curso de capacitación en Elecciones Generales 2026, claves, retos y perspectiva. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Wendy. Gracias nuevamente a nuestros profesores y sobre todo al público por sus aportes y por sus intervenciones, ¿no? Esperamos que este evento haya sido de su agrado y también esperamos que finalmente puedan participar del curso de este lanzamiento, ¿no? Muchas gracias. Voy a dejar en pantalla un par de minutos más los datos de Wendy y de ahí procedemos con el cierre de la sesión. Que tengan muy buenas noches.